Muy buenas noches. El día de hoy les voy a dar una lectura sostenida sobre el documento COMPES 3866. Resumen ejecutivo. Según la teoría económica, el crecimiento económico en largo plazo se fundamenta de manera importante en aumentos de la productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía colombiana, que fue de 4,2% entre 2000 y 2014. Esta cifra contrasta con los 5,0 puntos que aportó la productividad al crecimiento promedio de las economías asiáticas durante el mismo periodo. Son tres las principales causas de este bajo crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallas del mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y por lo tanto inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de la baja productividad es la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo, en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción en la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y el sector privado, entre diferentes entidades del orden nacional. En general, la falta de claridad sobre las responsabilidades de cada actor y la difícil coordinación conceptual y operativa ha generado ineficiencias y ausencia de foco en la definición de los programas cuyo propósito es aumentar la productividad, con el fin de contribuir a solucionar problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que redunden en un mayor crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo. El presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas del mercado, de gobierno y de articulación que inhiben el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano. Para solucionar las fallas del mercado o de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como absorber y transferir conocimientos y tecnologías. La segunda estrategia busca cerrar las brechas del capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política y de un aumento en la pertinencia de la oferta de programas de formación para el trabajo. Igualmente busca aumentar la eficiencia y la efectividad en el acceso o en el financiamiento, principalmente para la innovación y el emprendimiento. La última estrategia promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en el encadenamiento productivo nacional e internacional. Adicionalmente, esta estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional. Para resolver la ausencia de diversificación y sofisticación como la segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar unas estrategias de priorización de apuestas productivas a nivel departamental, el uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo del gobierno nacional sobre tales apuestas productivas
busca atender las fallas del mercado y de gobierno para promover efectivamente su transformación y diversificación. Esta estrategia facilitará la transformación y diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados y en cuales el país es competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa de bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantizará la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores públicos, privados, nacionales y regionales en el largo plazo. Para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrá en funcionamiento un esquema de planificación, seguimiento y evaluación de los instrumentos del desarrollo productivo y usará estos instrumentos únicamente para resolver las fallas del mercado y del gobierno identificadas en la Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación Departamental, que serán construidas en el marco de las comisiones regionales de la competitividad. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016 a 2025, bajo el liderazgo del Ministro de Comercio, Industria y Turismo y del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Departamento Nacional de Planeación tendrá a cargo acciones específicas. Introducción. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual de 4,2% en el periodo 2000 y 2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de apertura comercial, el stock del capital de la población activa y los niveles de escolaridad de la misma. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación del capital físico y de fuerza laboral que aumenta en productividad. Autores como Lederman y Malone en 2014 estiman que las ganancias de la productividad, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita y el crecimiento de Producto Interno Bruto, PIB, entre los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, con datos de Conferencia Board 2015, el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre el 2000 y el 2014. Por el contrario, la PTF restó 0,2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, 4,2% durante el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde el 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años. DNP 2015. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto a nivel nacional como regional, está relacionada con una concentración de la productividad en bienes con baja sofisticación. Reflejo de dicha concentración es que las exportaciones colombianas de productos no provienen de la industria extractiva. Pasaron de representar el 60% total de las exportaciones del 2006 al 33% en 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsada por el aumento
en las exportaciones netas, sino por el incremento en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004 y 2014, el Producto Interno Bruto Nacional creció en promedio del 4,8%, jalando por un aumento del 6,2% de la demanda interna y frenando por una disminución de 1,4% de las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriores mencionados, como el programa de transformación productiva. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por su ausencia de foco en la solución de fallas del mercado o de gobierno. La definición de agendas nacionales del programa y de proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas, y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas del mercado, de articulación y del gobierno que limita el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se refiere que dicha política define mecanismos para que los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento, y en particular para que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental, a partir de metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa y sofisticada, y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por lo tanto fomentar el crecimiento sostenido de la economía colombiana en el largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera está en la introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de políticas en materia de programas y políticas previas de desarrollo productivo y la justificación de la presencia política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que se deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en las apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación de aparato productivo. A partir de este marco conceptual se estructurarán las políticas y lineamientos que guiarán el accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico del estado actual de cada una de las especies definidas en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzarlos. Durante un horizonte, el tiempo de 10 años, 2016-2025, además de los responsables de cada una de ellas. Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se financiará la ejecución de esta PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra una serie de recomendaciones para las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsable del cumplimiento de las acciones y estratégicas de esta PDP. Dichas recomendaciones están en cabeza del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el DNP,
Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la agenda integral de competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otras. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan complementarios y deberán estar articulados con la presente. PT, por ejemplo, temas de costos logísticos y de transporte serán desarrollados en la misma misión logística que se llevará a cabo durante el 2016, en línea con el Plan Maestro Logístico y el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Tecnológico de Logística y de Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 2. Antecedentes y justificación. Situación actual, bajos niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación de capital y del trabajo que por aumentos de productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido determinante e importante del ingreso per capital de los países en las últimas décadas. Siguiendo a INS 2003, se concluye que Colombia, dado su nivel actual del PIB, Producto Interno Bruto per capital, debería impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos en productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Campo 2004 y Rodríguez 2004 considera que condiciones de competitividad favorables, estabilidad macroeconómica y jurídica, infraestructural y educación no son lo suficiente para garantizar transformación que promueven la diversificación, por lo que se requiere acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En este sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojarán los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. Antecedentes. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad de las empresas, sectores y cadenas, tanto en las regiones como a nivel nacional. En el enfoque y la estructura de cada iniciativa ha cambiado con los años, sin embargo los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica. Aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se haya implementado de forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos, Monitor 1994 y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad, se enfocará la priorización de cadenas productivas y agenda del trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación con el encadenamiento entre sectores. No obstante, este plan, contenido en el documento COPLES 2724 por una Colombia competitiva, no llega a ser implementado por fallas que desencadenaron su terminación prematura. Por lo tanto, sus resultados no fueron evaluados. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la de promoción del comercio exterior y se formuló la Política Nacional de la Productividad y Competitividad que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sus
sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. En este proceso también se confluye la creación de los primeros consejos regionales de competitividad, que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores. Primero, la falla de coordinación y compromiso entre las entidades, con injerencia sobre la estrategia y las políticas de competitividad que trascendían en el área influencia del Ministerio de Comercio Exterior. 2. La dificultad de impulsar políticas y programas por la inexistencia de un esquema institucional liderado por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial.